las tinieblas. Es la luz de la ciudad, de tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Ahí sentadito donde está. Yo sé que estás aquí. Maravilloso. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Vamos, iglesia, dígalo. Yo sé que estás aquí. Puede levantar su mano y decirlo. Alma te alaba. Levante su mano, levante su mano. Y mi alma te alaba. Es una noche hermosa para alabarle. Y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor.
yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi Buenas noches, amados hermanos. Para mí es un gozo nuevamente, hermano, estar delante de ustedes, de la amada Iglesia de Jesucristo, y tener el privilegio, hermano, porque para nosotros es un gran privilegio llevar siempre la palabra que el Señor coloca en nuestra boca para bendición de su pueblo. Qué alegría, hermano, es saber que el Señor coloque, hermano, ese precioso tesoro en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra boca para poder llevarles en esta noche un mensaje de bendición que sin duda va a ser un mensaje de bendición y de mucha libertad. Hoy tengo, hermano, el privilegio de compartir aquí con los muchachos que me han venido a acompañar, algunos de ellos, y me siento muy respaldado porque sé que son jóvenes de testimonio, y qué bueno es, hermano, uno saber que no está solo en esta tarea. Vamos a orar, hermanos, para poder compartir en esta noche la palabra de Dios. Y cierre sus ojos y ore conmigo, por favor, y pidámosle al Señor que nos bendiga, hermano, con la revelación de su palabra, y que sea para nosotros fuente de edificación, de fortaleza y de una nueva visión, como lo que el Señor, a través
La palabra que nosotros hemos recibido de nuestro pastor ha sido como el reto para esta nueva dispensación que el Señor nos ha permitido vivir a través de Belén Efrata. Digámosle, hermano, esta noche: Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, porque todo, Señor, todo lo que viene de tu mano es bueno, Señor. Hoy nos das el privilegio, Señor, de acercarnos una vez más delante de ti, Señor, ante tu palabra. Padre, para poder bendecir, Señor, a tu pueblo, para poder, Señor, acercarnos delante, Señor, de tu trono y pedirte, Señor, que nos bendigas con tu hermosa, Padre, palabra, Dios de los cielos, Señor, que sea para nosotros ese alimento, Señor, que tanto necesitamos, Padre. Esa agua que calma nuestra sed, ese pan, Señor, que nos llena, Dios de los cielos, que sustenta, Padre, para que podamos seguir caminando en este tramo que nos espera, Dios de los cielos. Sabemos que son tiempos, últimos tiempos, Señor, y necesitamos estar apercibidos, Señor, necesitamos estar siempre atentos para aprender y entender, Señor, lo que tú nos dices, lo que tú nos hablas, Padre poderoso. Señor, yo te ruego que me uses, Dios de los cielos, bendice mi vida para poder bendecir la vida, Señor, de mis hermanos. Señor, y llénanos, por favor, con tu santa presencia, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva, Padre, en este lugar y en el hogar de cada uno de mis hermanos, los que hoy están, Señor, atentos a escucharte, Dios. Padre, por cada invitado, Señor, por cada amigo que nos escucha en esta noche, que seas, Padre, tú, Señor, trayendo a sus vidas, Señor, esta palabra, Padre, para que sea en ellos, Señor, como esa fuente de agua viva, Señor, esa fuente de agua que da vida, Dios de los cielos, Señor. Padre, úsame, te lo ruego, Señor, quiero ser un vaso útil en tus manos para bendición, Señor, de tu pueblo, para bendición de aquellos que has llamado, Señor, en estos tiempos, Señor, a conocerte, a rendirse a ti, Señor, y atender y entender lo que nos quieres enseñar. En tus manos quedamos y te damos gracias en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo les ruego que vaya usted al segundo libro de Crónicas. Vamos a leer hoy en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 35. Vamos a leer algunos versículos ahí donde nos habla de los últimos días del rey Josías. Y acercándonos, hermano, a lo que dice, la palabra dice ahí, en segunda de Crónicas, capítulo 35, desde el verso 20, dice: después de todo esto, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis junto al Éufrates, y Josías salió para enfrentarse a él. Pero él le envió mensajeros diciendo: ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra, y Dios me ha ordenado que me apresure por tu propio bien. Deja de oponerte a Dios, que está conmigo, para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao, que venían de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megido. Y los arqueros hirieron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos: llevadme, porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía, y lo trajeron a Jerusalén, donde murió y fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Amén. La historia bíblica, hermanos, nos habla de los días finales del rey Josías, el cual era el rey de Judá. Y Josías fue uno de los mejores reyes que Judá pudo tener, porque los reyes de Judá se podían clasificar entre reyes buenos y reyes malos.
Y los reyes buenos fueron aquellos que hicieron la voluntad de Dios, y los reyes malos son aquellos que no hicieron. Porque cuando usted se acerca al libro de Crónicas, ahí habla, dice, ¿hicieron lo bueno delante de Dios o hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Por eso se clasificaron siempre los reyes entre reyes buenos y reyes malos. Y Josías no solamente fue uno de los reyes buenos, sino que fue uno de los mejores reyes de Judá. De los mejores reyes que Judá haya tenido fue Josías. Su padre había sido un rey malo, Amón. Y lo único que se sabe de este rey es que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y por eso Dios, hermano, le quitó la vida y tuvo un reinado muy corto y murió. Y entonces es cuando Josías empezó a reinar. Y Josías fue un hombre diferente a su padre. Josías empezó a ser fiel a Dios, a obedecer la voz del Padre, pero además de eso también, hermano, mandó a hacer cosas como restaurar el templo. Y cuando estaban, mire esto, hermano, que cuando estaban en la tarea de restaurar el templo, encuentran que allí había un rollo que era el libro de la ley. Y en ese libro, hermano, ya para esa época Judá había vivido una vida alejada de Dios, que nadie sabía, nadie se había dado cuenta que ahí había un libro donde estaban escritas las palabras de Moisés. Pero los sacerdotes, hermano, dentro de la reconstrucción del templo encontraron esos rollos, y los sacerdotes se lo hacen llegar al rey Josías y lo leen en presencia de él. Y cuando Josías escucha, hermano, la lectura de la ley del Señor, se da cuenta qué tan lejos había vivido Judá, qué tan lejos se había apartado Judá de la voz de Dios. Todos los pecados que habían cometido. Entonces Josías dijo, estamos perdidos, las cosas están peores de lo que imaginaba, dijo él. Pero el Señor le habla y le dice, mira, Judá ha pecado, y ha pecado tanto que ya el castigo sobre ella no se va a detener. Le dice, pero como tú has tenido, le dice Josías, pero como tú has tenido temor a mi palabra y te quebrantaste delante de mis palabras, no vendrá ese castigo, le dice. Mientras tú vivas, no va a venir ese castigo, sino que vendrá después de que tú mueras. Entonces Josías, hermano, mandó a quitar todos esos ídolos que habían a lo largo del país, y pues no se había vuelto a celebrar la Pascua, y con Josías volvieron a celebrar la Pascua. Dice que en una fiesta como nunca la ha habido, fue la que se celebró en el tiempo de Josías, y él volvió a que se celebrara de nuevo. Él hizo una serie de mejoras para que el pueblo volviera a servir al Señor, y lo que él buscó es que el pueblo regresara a la obediencia a Dios. Ese era Josías, un gran rey. Pero mire, hermano, lo interesante de esto. Cuando ya están en ese momento de despertamiento, sucede que dice la palabra que el faraón de Egipto, ¿sí?, él quería atacar a un territorio. Y si usted lo leyó conmigo ahí, dice que Necao, el rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis, junto al Éufrates. Entonces, mire, hermano, que sucede que el faraón de Egipto, que en ese momento se llamaba Necao, él entabló una guerra en contra de una ciudad llamada Carquemis, la cual estaba, dice, junto al río Éufrates. Eso significa que probablemente era un territorio persa, hermano, contra los cuales tenía guerra, aunque luego Necao iba a decir que no era que él tuviese guerra con ellos, sino que ellos eran los que tenían guerra contra Egipto. Pero bueno, la cuestión es que
Egipto estaba, hermano, separado del Éufrates. O sea, usted ve Egipto aquí, separado a través del Éufrates, pero lo que lo separaba, digamos, a Egipto para llegar al territorio de Carquemis era el río Éufrates. ¿Sí? Y ese territorio pasaba, hermano, por el territorio de Judá. Entonces, ya sea que el faraón quisiera atacar a Carquemis, tenía que pasar por el territorio de Judá. El faraón va en guerra, hermano, contra esa tierra, pero ellos sabían que tenían que pasar por Judá. Eso era muy común, hermano, entre los pueblos, porque sea que fueran hacia el norte o sea que fueran hacia el sur, siempre tenían que pasar por el territorio de Judá. ¿Sí? Siempre debían pasar por Judá. Entonces, ellos sabían, hermano, ya el pueblo de Judá sabían lo que tenían que hacer. Ellos sabían que por ahí tenían que pasar ejércitos para combatir unos pueblos con otros. Sabían que tenían que pasar por Judá. Y pues ellos, ¿qué es lo que hacían? Era dejar pasar esos ejércitos o verlos pasar, porque al fin y al cabo ellos decían, pues como con nosotros no es el problema. Con nosotros no es el problema, entonces pueden pasar. Ellos estaban solamente en tránsito y era simplemente dejarlos pasar. Eso es igual, hermano, que con los países hoy en día. Cuando hoy se habla de la soberanía de los países, mire que, por ejemplo, digamos, un país que tiene salida hacia el mar, tiene una soberanía sobre el mar. Creo que son hasta 200 millas que tiene de soberanía. O sea que esas hasta 200 millas le corresponden al país. O sea, Colombia, con el mar Atlántico y el mar Pacífico, tiene 200 millas que son parte de su soberanía. O sea, nadie puede entrar a ocupar ese territorio porque eso pertenece al país. Lo mismo pasa a nivel de los cielos, ¿sí? Nadie puede cruzar sobre un cielo colombiano si no tiene un permiso. Por eso hay acuerdos, por ejemplo, comerciales, para que un avión pase por territorio colombiano cuando va de tránsito, ¿sí? Pero si digamos, un avión sin permiso está ocupando el cielo que corresponde al territorio colombiano, es perseguido y es donde se empiezan a dar los desacuerdos por esas invasiones. Pero lo mismo pasaba, hermano, con Judá, principalmente porque se trataba de Egipto y Egipto era una potencia mundial en esa época. Entonces, probablemente Josías, hermano, porque estaba viviendo un avivamiento, porque recuerde que Josías, hermano, había hecho todo esto de la celebración de la Pascua, mandó a quitar los altares, los ídolos, y estaban viviendo una época muy especial de avivamiento, y porque Dios lo había exaltado y Dios le había mostrado que estaba con él, y él sabía que tenía a Dios de su lado, y que teniendo a Dios de su lado no importaba que fuera Faraón, que fueran los ejércitos egipcios, porque él dijo, pues yo tengo a Dios de mi lado y seguro voy a tener la victoria. Ese era el pensamiento de Josías. Y para esa época ya habían pasado, hermano, años de las victorias de David, y aunque Israel era pequeño, Dios le había dado las más grandes victorias. Entonces hubo algo. Josías dijo, no, si Dios está conmigo, entonces no voy a permitir que el ejército egipcio pase por este territorio y los vamos a combatir. Pero Josías, hermano, dijo, si nosotros estamos en obediencia a Dios, vamos a poder derrotar a los egipcios. Mire eso, hermano. Y justamente cuando el rey Necao va a atacar, hermano, Carquemis, pasando por Judá, entonces Josías sale a hacerle frente. Si usted estuvo atento en la lectura, Josías sale a hacerle frente para impedírselo. Cuando él hace esto, el faraón le manda un mensaje. Mire esto. Faraón le manda un mensaje a Josías, hombre de Dios. Y le manda un mensaje y le dice, Josías, no te entrometas, le dice.
Hoy yo no vengo a luchar contra ti. Y oiga, hermano, lo que le dice. Le dice, Dios que está de mi parte, le dice Necao. El faraón de Egipto le dice, el faraón egipcio le dice, Dios que está de mi parte me ha ordenado que me apresure a combatir contra Carquemis. Yo no vengo a pelear contra ti. Y note, hermano, las palabras que Necao de Egipto le está diciendo. Le dice, Dios me ha dicho que vaya a la guerra contra esa nación, así que no te entrometas, le dice, porque te estás oponiendo a Dios y Dios te va a destruir si te opones, porque Dios está conmigo. Amén. Si usted hubiese estado en esa posición, hermano, de Josías, ¿cuál hubiese sido su reacción ante las palabras de un faraón, de un rey pagano? Porque este hombre, el faraón, le está diciendo, Dios está conmigo y él me ha dicho que vaya a pelear para recuperar ese territorio. Hermano, seguramente hubiésemos pensado nosotros, pero ¿cuál Dios? Si el verdadero Dios lo tengo yo. Eso es lo que pensó Josías, ¿sí? Por eso, como resultado de eso, dice el verso 22, mi hermano, mire, dice, sin embargo Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao, que venían, oye hermano, ¿de quién? ¿De dónde venían? Dice, venían de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megiddo. Que Josías no hizo caso, hermano, a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Necao le estaba diciendo, no te entrometas, porque era Dios quien le estaba diciendo eso a Josías, y se lo estaba diciendo a través de Necao. Pero ¿quién era Necao? Un faraón pagano, que era un hombre, hermano, que en ese territorio ellos creían en muchos dioses, creían que el sol era un dios, que los mismos faraones eran dioses, mejor dicho, pagano de paganos. Pero a pesar de ser pagano, Dios estaba hablando a través de él. ¿Y a quién le estaba hablando? A Josías. ¿Y quién era Josías? Hemos dicho, hermano, que probablemente Josías fue el mejor rey de Judá, el más fiel, el más leal, el que logró detener el juicio de Dios, el que restableció el culto, el que limpió, hermano, el país de hechicería, de ídolos, expulsó a los homosexuales, hermano, donde todo volvió a la obediencia de Dios. Entonces, mira esto. Es, hermano, el pagano el que le está diciendo a Josías lo que Dios dice. Entonces uno piensa, hermano, cuando usted escucha esto, uno piensa, ¿no será que aquí hay un error? No es al revés. No es al revés, que sea el consagrado el que le abre palabra de Dios al pagano. Así debería ser, ¿verdad? Igual que ahora es que el creyente, el evangélico, es el que debe hablar la palabra de Dios al incrédulo y no al revés. Pero aquí era al revés. Mire, advertencia de Dios. Lo que Necao dijo era cierto. Porque Necao dijo, Dios está conmigo. Y era cierto. De esto tan extraño, hermano, la Biblia nos está dando dos enseñanzas bien importantísimas. La primera es que Dios no está atado a nada ni a nadie. Él hace su voluntad con quien quiere y cuando quiere. Si usted cree que Dios solo hace su voluntad a través de sus hijos, de su iglesia,
hermano, estamos equivocados. Esa fue la gran equivocación de Josías. Dios también estaba en Necao. Esa guerra de Egipto contra Persia, Dios estaba en esa guerra. Y Dios estaba favoreciendo, hermano, a Necao. Por eso él dijo, yo necesito ir rápido porque el Señor me dijo que debía ir rápido a combatir, que Él me iba a dar la victoria en esto. Dios tiene que ver con todo, hermano, lo que ocurre en el universo. Nosotros caemos en un problema cuando queremos limitar a Dios a lo que nosotros somos. Nadie puede negar, hermano, que había una relación entre Josías y Dios. Sin duda alguna. Dios le hablaba a Josías, eso no podemos negar que tenemos, no podemos negar que nosotros tenemos una relación con Dios y eso es muy especial. Pero el problema es cuando nosotros llegamos a pensar que Dios solo habla con nosotros y que tiene un trato con nosotros y que Dios no se mete con todo el mundo porque el mundo es rebelde, el mundo vive en oscuridad, porque son pecadores, entonces Dios no quiere nada que ver con el mundo, solo con su iglesia. Error. Ese era el error de Josías. Pensar que solo él era el centro del universo. Que Dios sin él no podía hacer nada. Pero no, Dios no podía hacerlo. Decía, Dios no puede hacer eso a través de un hombre pagano, a través de Necao. Pero es más, Dios habló a través de Necao. Claro que había profetas, por ejemplo, en ese tiempo estaba Jeremías. Y uno diría, pero no había podido hablar acaso por Jeremías. Pero no lo hizo. Porque nosotros no podemos encajonar a Dios. ¿Me entiende? Nosotros no podemos hacer a Dios a nuestra medida. Él actúa como Él quiere. Él es soberano. Y aquí estaba utilizando un hombre pagano para hablarle a un hombre de Dios, palabra de Dios. El creer que tenemos nosotros el monopolio de que Dios sin nosotros no puede hacer nada. Pero hermanos, Dios no tiene nada que lo ate a nadie. Él puede utilizar las piedras si fuera el caso, hermano. Juan el Bautista dijo, Dios no anda buscando hijos de Abraham, porque si Dios, hijos de Abraham quisiera, de las piedras podría sacar hijos de Abraham. Así es el poder de Dios. Él puede utilizar las piedras si fuera el caso. Uno podría decir es que el Señor va a usar a su iglesia, y claro que sí, hermano, Dios es misericordioso y usa a su iglesia. Pero oiga, Dios puede utilizar paganos lo que Él quiere. Pero le decía dos cosas importantes. Mire la segunda. La segunda enseñanza es que Dios nos puede hablar de fuentes que para nosotros son totalmente inesperadas. Lo que menos esperó Josías es que Dios le iba a hablar por medio de un rey pagano. No por medio de un profeta, no por medio de su palabra, no por medio de un varón de Dios. Le dio la advertencia a este hombre a través de un pagano. Dios nos puede hablar, hermano, a través de personas que nosotros ni sospechamos, o incluso de personas que creemos que Dios jamás usaría. Pero como le digo, Dios no está atado a nada. Porque si no, hermano, podemos caer en errores que nos pueden costar muy caros. Porque usted puede decir, no, venga, yo solo escucho los consejos de los creyentes, de los nacidos de nuevo, pero de los mundanos a eso yo no les hago ni caso. Pero ¿qué tal si Dios les está hablando a ellos para hablarle a usted?
¿Qué tal si Dios está utilizando ese pagano para hablar a tu vida? ¿Cómo va a creer? Pero si Dios me va a hablar a través de la iglesia, dice, a través de los dones, a través del hermano, de la profetisa, de mi pastor. Lo que la Biblia nos muestra, hermano, es que Dios nos puede hablar de fuentes que ni siquiera nosotros esperamos. Porque Dios quiere tratar contigo como hermano, como en un trabajo. Porque resulta que en el trabajo dice, no, yo no hago caso porque ese hombre es un pagano, ese hombre no es un hombre de Dios. ¿Qué consejo le voy a recibir yo a ese hombre? Y por eso a veces nos cerramos, hermano. Pero nos equivocamos por eso. Porque no hacemos caso muchas veces a un consejo que puede venir de la boca de Dios, puesta en la boca de un pagano. Por eso le digo que lo que la Biblia nos muestra es que Dios nos puede hablar de fuentes que ni siquiera nosotros esperamos, hermano. Mire, yo le digo, yo tengo un amigo, yo digo que es un buen amigo, ¿cierto? Él es católico, es muy creyente y muy servidor, digamos, ahí en su fe, dentro de la fe católica. Y muchas veces hemos hablado y he recibido muchas veces palabras de ánimo de este hombre. Y he podido llevarle también yo palabras de ánimo a él en momentos diferentes. Sí, pero a veces, hermano, Dios puede hablar por el rey Necao. Porque aquí le estaba hablando Dios. Y este hombre, Josías, se creía con más derechos que el mismo Necao. Entonces, no le hizo caso. Miren lo que sucedió ahí. Si usted lo leyó conmigo, dice, pero, sin embargo, dice, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó, porque él le dijo, por tu propio bien, no le dijo, deja de oponerte a mí, le dijo, deja de oponerte a Dios, que está conmigo, para que Él no te destruya. Oiga, mi hermano, para que Él no te destruya, le dice. Usted, hermano, va a rechazar el mensaje solo porque no es un hombre de Dios. Por eso le dijo, si tú no vas a hacer caso, Dios te puede destruir. Pero si yo soy, dice Josías, pero si yo soy el que restauró el templo, pero si yo soy el que celebró la Pascua como nunca antes se había celebrado, solo porque un pagano decía no te me opongas. La lógica, hermano, nos hace pensar, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo iba a destruir? Pero ¿qué pasó? Lo destruyó Dios, hermano. Mire, lo leyó usted en el verso 24. Leámoslo. Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía y lo trajeron a Jerusalén, donde murió. Por irse a enfrentar a un pagano. El verso 25 dice, hermano, que no lo leímos, pero dice ahí que Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías. Mire, leámoslo. Dice, entonces Jeremías entonó una elegía por Josías, y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy, y las establecieron como ordenanzas en Israel. He aquí también están escritas en las lamentaciones, dice. Jeremías compuso, hermano, un lamento por la muerte de Josías. Jeremías, hermano, ahí dice, componía canciones y estaba lamentando que mataran a Josías, porque no escuchó por boca de un pagano. Dios puede usar al mismo faraón para decirnos algo que nos quiere decir. Él puede, hermano, utilizar el comentario de un maestro cristiano como un consejo de alguien
y siempre es Dios hablándonos. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Muerto. ¿Y quién lo mató? Dios. Dios puede hablarnos por personas que no son creyentes, hermano, a través de hermanos que no son de nuestra denominación. Si es de, muchas veces decimos, si es que lo primero que preguntamos, ¿y de qué congregación es? Y si no es nuestra congregación, entonces no sirve. Si no es mi pastor, yo no confío, dice. Y Dios puede estar hablándote, hermano, hasta de un ateo. Es que Dios es Dios, hermano, y Él habla a través de quien Él quiera hablar. Esto no significa que nosotros debamos creer en todos los disparates que el mundo inventa, hermano, pero puede haber frases que nos alimenten, hermano, porque Josías fue terco para no entender lo que Dios estaba hablándole. La misma palabra dice que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Pero no nos podemos cerrar a un sabio consejo que puede venir de alguien que nos puede estimar. Y que por no ser, hermano, un cristiano, pero Dios puede estar hablándonos a través de esa persona. Todo está bajo el control de Dios. Jeremías dice, no hay nada que ocurra en la ciudad que no haya mandado Dios. Dios trabaja con todos, hermano. Quiere decir, hermano, que hay chispas de luz en las personas y en lugares, hermano, que nosotros no imaginamos que Dios está hablando en esos medios. Por eso no tenga encajonado a Dios, ¿me entiende? Pues, hermano, Él hace como Él quiere para que nosotros no terminemos como Josías. Mire, si yo me refiero a algo, yo veía lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Este presidente Trump, yo no puedo decir que él sea un cristiano, pero él se ha apoyado en el Consejo Cristiano y él ha apoyado muchas, hermanos, muchas de las actividades del pueblo cristiano. Él las ha apoyado. Dios ha usado a ese hombre, siendo un hombre que había sido o ha sido, no lo sé yo cómo estará su relación con Dios, pero era un hombre pagano. Pero Dios lo ha usado, hermano, para cuidar al pueblo de Dios en ese país. Por eso no tenga encajonado a Dios. Dios puede hablarnos, hermano, como Él quiere. Nosotros lo que debemos tener, hermano, es un oído bien fino para saber oír la voz de nuestro pastor donde quiera que Él esté hablando. Eso es lo que nosotros necesitamos, afinar nuestros oídos, discernir las cosas. A veces el Señor, hermano, puede estarle hablando a un joven a través, hermano, del profesor. A veces el Señor puede estarle hablando, hermano, a usted ahí en su trabajo a través de su jefe. Puede estarle hablando a través, hermano, de la persona que le compra su producto. Puede ser, hermano, que le esté hablando a través del conductor del bus. Lo que nosotros debemos es afinar nuestro oído. Mire, yo le cuento a nivel de una experiencia. Yo recuerdo, yo iba en mi carro y de repente alguien bajaba en contravía. Y yo subía en el carro y entonces yo me enfurecí con la persona que bajaba en contravía, ¿cierto? Y empecé yo a hablarle en un tono grosero, ¿cierto? Y de repente eran dos personas ya de edad, era el señor con la esposa, y él paró el carro y dijo, por favor discúlpeme, me dijo. Pero por favor discúlpeme. Dijo, no sabía que esta era contravía, dijo. Le ruego por favor, dijo, yo me hago a un lado para que usted pueda pasar. Oiga, hermano, me avergoncé. Y eso sirvió para mí de experiencia, porque en ese momento me di cuenta que Dios me estaba hablando para que yo pudiese moldear mi carácter. Pero no podía yo decir,
Pero a ver, ¿usted a qué iglesia asiste? Porque si usted no asiste a mi iglesia no lo voy a escuchar, hermano. Yo ni lo conozco, ¿quién sería el Señor? Pero muchas veces son personas que traen un consejo a nuestra vida, son personas que traen una enseñanza, una instrucción a nuestra vida, que viene de parte de Dios. Por eso debemos tener, hermano, los oídos abiertos para poder escuchar la voz de Dios. Dios usa lo que Él quiere. ¿Son cuántos los medios, hermano, por los que Dios habla? Son muchos los medios. La carta a los Hebreos dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Y hoy lo está diciendo a través de su Hijo, dice. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. ¿Sí me entiende? Hoy lo está haciendo a través de su Hijo, para que nosotros nos reconciliemos con Dios. Por eso, no es casualidad, hermano, que esa persona con la que te cruzaste te dijera algo que te hizo recordar el llamado de Dios. ¿Cuántas veces tu día ha sido malo y de repente una persona que se cruzó contigo, habló algo contigo y te dijo, Dios le bendiga? Para esa persona podía haber sido cualquier cosa, pero en ese momento te recordó que tienes un Dios que te bendice. Tenía que ser el pastor, tenía que ser el hermano de la congregación, tenía que ser el profeta que te dijera eso. De pronto era hasta un borracho, pero que te hizo recordar a ti que tienes un Dios que te ama. No es casualidad, hermano, esas personas que te hablan. Así es la gracia de Dios para con su pueblo. ¿Cuántos familiares nuestros hay, hermano, que muchas veces que no han reconocido a Cristo en su vida, pero han sido personas que han brindado ejemplo con su comportamiento, con su manera de vivir, y de repente esas personas nos han llevado un consejo? No lo despreciamos porque sabemos que viene de Dios. Por eso le digo, es verdad, no vamos a dar lugar a todas las cosas. Para eso nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, para discernir lo que nos conviene y desechar lo que no conviene. Porque aquí había un hombre, si usted le puso atención a la lectura, aquí había un hombre, Faraón, un hombre pagano, pero él mismo le estaba diciendo a Josías, Josías, no te metas, no te entrometas en mis planes, porque yo tengo a Dios de mi lado y voy a ir a pelear. No vengo a pelear contigo. Pero el otro pensó, no me va a venir a enseñar a mí este pagano. Y mire lo que pasó. Terminó muriendo. Oiga, hermano, estamos viviendo nosotros tiempos finales. Yo creo que nosotros no hemos llegado a saber muchas de las cosas que se están moviendo a nivel mundial en todos los aspectos, económico, político, religioso, financiero. Pero estamos viviendo en tiempos finales y Dios, hermano, más que nunca está utilizando todos sus medios para que puedan conocerlo, para que puedan entenderlo. Somos nosotros, hermano, lo que no estamos entendiendo ni estamos discerniendo cuando Dios nos habla. Solo porque decimos, es que como no es mi hermano, entonces no le voy a escuchar. No, hermano. Va a ser que el Señor sea el que te esté hablando. No es más. No tengo más que decirle hoy. Pero no encajonemos a Dios. No tratemos de hacer a un Dios a nuestra medida, a nuestra exigencia, a nuestra interpretación. Dios hace como Él quiere y Dios actúa como Él quiere. Sí, lo que necesitamos nosotros más que nunca y más en este tiempo, más que en cualquier otro tiempo,
necesitamos nosotros es tener discernimiento y saber cuándo es que el Señor nos está hablando. Le colocaba yo ese ejemplo. A mí el Señor me habló a través de esos señores. Me sentí tremendamente avergonzado. ¿Pero qué iba a hacer entonces? ¿Qué iba a hacer? Sino asimilar eso para mi vida y buscar corregirlo. ¿Cuántas veces no ha llegado a tu vida personas que de pronto podrías decir, ¿qué ejemplo podrían darme estas personas? Pero te traen una palabra para que tú entiendas que es Dios quien está buscando hablarte, quien está corrigiendo tu vida, quien te está aconsejando, quien te está mostrando lo que debes hacer. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos dé la claridad suficiente para poder siempre estar atentos a estas cosas. Ahí estaba un hombre como Faraón. Y si usted, hermano, lo leyó atentamente, le dice él, le dice, no vengo hoy contra ti, porque a veces pensamos es eso, ¿no? ¿Qué me va a venir a aconsejar si este es así, y este es así, y este otro, y este otro? Me dice, no, yo no vengo contra ti. Yo no vengo a pelear contra ti. Yo vengo es porque recibí una palabra del Señor y bajo esa palabra voy. Cosa que no te metas en esto, no te entrometas, le dice, porque si no vas a salir mal librado. Pero aquel hombre de Dios, aquellos que pensamos que tenemos más unción que otros, nos olvidamos que Dios puede usar a esa persona para hablarnos, para corregirnos, para advertirnos, para hacernos regresar a sus caminos. Cierre sus ojos, hermano, y pidámosle al Señor que nos bendiga en esta noche, para que nosotros podamos entender, hermano, que nada se mueve fuera de la voluntad de Dios. Y Dios siempre va a procurar lo mejor para su pueblo, para sus redimidos, para sus hijos. Pero se necesita que nosotros estemos avisados, advertidos, y reconozcamos siempre, hermano, la voz de Dios. Que la voz de Dios puede venir en la boca de un pagano, puede venir en la boca de un inconverso, pero puede venir de pronto en la boca de una persona que estimas, pero no por el hecho de que no es cristiano, entonces Dios no está hablando. Puede ser que Dios esté utilizando a esa persona para hablarte y decirte algo con el amor, con el aprecio que siente por ti. De pronto un familiar que no es cristiano, pero te está diciendo a ti, mira, yo considero que debes corregir tal cosa, considero que debes estimar tal cosa en tu negocio, en tus relaciones. Atiende, puede ser la voz de Dios la que esté hablando a través de esa persona. No lo rechaces simplemente por el hecho de que no es un cristiano. Discierne las cosas. Acepta, recibe lo bueno y lo malo, deséchalo. Y entonces vas a reconocer que a Dios hace como Él quiere, que Dios no vive sujeto a las cosas que nosotros pensamos. Hermano, es un universo y miles de universos que están bajo su dominio y su autoridad. Y sin embargo es tan misericordioso que se encarga de ti y de mí para tener cuidado de nosotros y cuidarnos de que no venga el mal sobre nuestra vida. Padre de los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra, Dios de los cielos. Yo te ruego, Señor, que haya sido una palabra con la claridad suficiente, Señor, para que en cada corazón, en cada vida, en las familias, Señor, en los propósitos de cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos, de los invitados, Señor, quede claro
cuando debamos reconocer la voz de Dios en boca de muchas personas, Señor, pero que podamos ser atentos, Señor, siempre a decir: esto lo recibo de Dios, porque esto es bendición para mi vida. Que no nos queramos, muchas veces nos refugiamos en una falsa espiritualidad, creyéndonos más espirituales que cualquier otro, y eso nos hace olvidar cuán necesitados y menesterosos somos. Y tú usas, Padre, a quien tú quieres. Al mismo diablo lo usas, Padre, para bendecir a tu pueblo, Señor. Y Él tiene que hacerlo porque tiene que obedecerte, Señor, porque tú tienes todo poder para hacerlo. Te ruego, Señor, que bendigas nuestras vidas, Señor, para que podamos crecer, porque en momentos tan difíciles y tan peligrosos como son estos, nosotros necesitamos reconocer tu voz en medio, Señor, de tantas cosas que se mueven a lo largo de este mundo. Que aprendamos a discernir los momentos, los tiempos y las palabras, refugiados, Señor, ahí en tu Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. Y por eso te decimos gracias, Señor, por tu palabra y por tu bendición en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención. Que el Dios de los cielos les bendiga abundante y ricamente, y que tengan una noche en paz. Gloria a Dios.
Sí, ahora más que nunca, iglesia. Ahora más que nunca, pueblo. Siga, no pare, a voces. Vamos a voces, no pare, no pare. Sí, ¿cómo me voy a cansar, Dios? Eres maravilloso. Si no hay otro como tú. Bueno, cantando. Vamos a voces. Siga a voces, vamos, iglesia. Aleluya, aleluya. Algo está pasando aquí. Otra vez a voces, vamos iglesia.